Del Foro Permanente en Defensa de las Personas con Discapacidad, porque mañana 3 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Carmen, muy buenos días. Miriam Camargo y Gastón Torres la saludan. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Carmen. Bueno, mañana es una jornada especial. ¿Van a estar realizando actividades? Bueno, sí, las actividades están circunscritas a lo que está produciendo las dos subsecretarías, la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia y la Subsecretaría de Discapacidad del municipio, Bien. porque ellos son los que invitan, los que organizan, preparan, ¿sí? Bien, Carmen, ¿y cómo se está trabajando? ¿Cómo es actualmente la situación? Digo, siempre hablamos de los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad. ¿Cómo está eso actualmente? ¿Se están respetando? Sabemos que siempre hay más para trabajar. Sí, por supuesto, estamos en una sociedad que yo siempre voy y remito al modelo económico que lo rige, que es el capitalismo. El capitalismo, en realidad, es una cultura de la muerte, para la muerte, no es una cultura para la vida. Y entonces el capitalismo siempre va a concentrar, digamos, la atención sobre las personas que le van a producir dinero y le van a ayudar a poder concentrar esos capitales en pocas manos, lo que tenemos. Y las personas con discapacidad precisamente tienen otras virtudes que nuestra sociedad todavía no ha aprendido a apreciar. Ujú. Eso pareciera imposible, ¿no? Con un sistema así que se siga, que se apueste a obras o campañas que impulsen beneficios para las personas con discapacidad, porque por el desinterés que marca usted, ¿o no? Y sí, en primera instancia parece es realmente una utopía, Mm. pero de todos modos, los que ya venimos caminando hace tiempo, yo me interesa mucho siempre saber cuánto tiempo está, cuando alguien habla, cuánto tiempo tiene de relación con la discapacidad, especialmente cuando es una madre, alguien familiar, ¿no? Mi hijo tiene 44 años de presencia en esta vida y siempre fue con esa discapacidad porque fue un problema en el momento de nacer. Ahora, en esos años yo he aprendido mucho, mi familia ha aprendido mucho y nos hemos dado cuenta de que en realidad nuestra sociedad tiene que trabajar por una multiplicidad de valores, porque hay muchos mundos posibles y hay muchas y diferentes formas de existir. ¿Por qué tenemos que engancharnos en una sola que está impuesta desde lugares de poder y encima el capitalismo, que ya sabemos bien que cada vez o sea, que se impuso a través de la muerte, o sea, matando gente, ocupando territorios, eh, este, extrayendo, como hace ahora, ¿no es cierto?, de otros países, le roba sus riquezas. Entonces hay que creer en otro mundo posible y buscar ese otro mundo posible. Y digamos, el lugar donde está esa verdad, donde empieza a nacer esa verdad, es en el interior de las familias, fíjese. Porque alguien se podría preguntar, ¿y esta familia cómo ha vivido 44 años con otra realidad, otro mundo posible? A ver cómo es ese mundo, lo quiero conocer. Porque como decimos nosotros, ¿no? Es la Carmen, pregunta. y en ese sentido, ¿no? Digo, en el acompañamiento que a veces hay que brindar o la atención que necesitan las personas con discapacidad, dependiendo, por supuesto, de cuál sea el caso, las obras sociales, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, ¿acompaña a las familias? Usted tocó justo el punto más débil. Mire, lo primero que hay que revisar en las zonas sociales y en esa especialmente estamos peleando bastante. En algún sentido hay pequeñas modificaciones, pero no mucho. Es justamente el tema ideológico, ¿no? Sí. Una obra social
hace lo mismo que hace el capitalismo. Piensa que esas personas a las cuales le está dando, o sea, le está devolviendo, digamos, lo que aporta, ¿no es cierto? Porque también ellos aportan, eh, que lo que le está dando es improductivo, que no vale la pena, que son un gasto, ¿no es cierto?, para la obra social, y no mira lo que en realidad es un ser humano más, que le pasan cosas, pero los otros también tienen eventos, ¿no es cierto?, los que no aparecen enseguida con una discapacidad, por los cuales la obra social tiene que invertir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, por suerte, hemos evolucionado en cuanto a derechos, que eso es lo que nos está dando una mano, que impide que las obras sociales nieguen el ingreso de una persona con discapacidad a la obra social. Antes, una obra social podía negarlo, ¿sí? Sí. Bueno, también hacen trampas, como pasó hace poco en la obra social del instituto. Considerar que personas que tienen un programa nacional, como es Incluir Salud, que no es una obra social, porque son pensionados nacionales, entonces esos tienen su obra social, pensaban ellos, pero no, es un programa, les daban la baja sin considerarlos, sin llamar a la familia, llamarla a esa misma persona y decirle, mira, tu situación es esta y vamos a hacer esto. Era todo por engaño, o sea, es por engaño, pero lo van a seguir haciendo. La gente va, como nos pasó a nosotros, va a una farmacia y se encuentra que de golpe en estado de baja no se sabe por qué, ¿no? Sí. Bueno, esas trampas son permanentes, o en la educación pasa también, o sea, negarles la educación a las personas con discapacidad, pensando que no pueden aprender. Ahí también tenemos que cambiar el concepto de inteligencia, porque antes, o sea, todavía se mide lamentablemente la inteligencia, cuánta inteligencia tiene cada cual, para ver si va a ser considerado sujeto en esta sociedad o ciudadano. Por favor, tenemos que modificar hasta las teorías científicas que nos han regido hasta acá, ¿no? Sí, los cambios de paradigma que se vienen dando, ¿no? Exactamente, y ese de educación justamente lo hemos discutido ahora en el Consejo Provincial de Discapacidad, que se reunió en Villa Pegüeña, estuvo presente el vicepresidente de Educación, y también estuvo la directora de Educación Especial, ¿no? Danilo Casanova. Sí, y Alarcón, la señora de Especial. Bueno, justamente estuvimos hablando de eso y le estábamos pidiendo que, por ejemplo, hayan acciones públicas con símbolos fuertes que indiquen a una sociedad que estamos en otro camino. Yo siempre me refiero a aquella bajada del cuadro de los genocidas que hizo en ese momento el presidente Néstor Kirchner, que no es solamente bajar un cuadro, es decir, a toda una sociedad, mire, este señor, que antes ustedes todos lo pusieron acá porque merece, no merece porque mató un montón de gente o le mandó matar. Bueno, acá tenemos la escuela normal, nacional, dice afuera, en la plena avenida Argentina, que es la escuela San Martín, se conoce como la escuela San Martín. Sí. Todavía lamentablemente tiene el cartel arriba que dice Escuela Normal Nacional. ¿Y qué está indicando ese cartel? Existen los normales y existen los anormales. Y resulta que eso no existe en la realidad de la naturaleza humana. Eso existe solo para el capitalismo, que necesitó separar las personas para poder sacarle el máximo de productividad a esos que dijo que eran normales y dejar a los otros afuera en la indigencia total para que se vayan muriendo de a poco lo más rápido posible. Hay que decir las cosas con su verdadero nombre, ¿no?
Mire, acá Carmen nos mandan un mensaje también, por ejemplo, ¿no? Liliana de Junín de los Andes y nos dice, tengo una hija con discapacidad y un hijo con discapacidad y es una lástima, dice, que no se cumplan las leyes. Todos los meses es una lucha con las obras sociales, locales, comerciales, con las farmacias, lugares públicos que no están acordes a lugares con personas con discapacidad y ni hablar con los micros, por ejemplo, de larga distancia. Gracias por leer mi mensaje, dice Liliana desde Junín. Bueno, el tema transporte es otro tema también importante. Bueno, todo lo que dice esta señora es totalmente verdad en estos momentos. O sea, todo es una lucha. ¿Y sabe qué? Hay otra cosa. Nuestra sociedad, a nuestra sociedad le conviene interactuar con las personas con discapacidad y su familia y aprender esos nuevos modos de vivir, porque eso ayuda a tener una sociedad diferente. Lo que no sabe la mayoría de las familias que no tienen una persona con discapacidad son las luchas que tienen que sobrellevar esas familias durante años en esa soledad de las instituciones. Sí. Mire, yo estuve en Villa Pegüeña, tuve que ir sola con mi hijo que pesa 90 kilos y usuario de silla de ruedas. Fui con mi auto particular, es un 0 kilómetros, así que tenía confianza que me iba a ir bien. Y bueno, por cuestiones de que tal vez una falla de fábrica, cuando volvía a los 30 kilómetros, se quedó el auto. En ese momento, imagínense, a las 6 de la tarde me sentí totalmente decepcionada, no tenía señal. ¿Cómo hacía? Ni siquiera podía sacar a mi hijo del auto. Entonces empecé a ver unas camionetas que pasaban y de golpe tenté una. Se bajó una familia maravillosa. Cuando yo le conté la condición, no dudó en esperar, en ver qué podía hacer, qué podíamos ver. Me remolcó directamente hasta Villa Pegüeña con su propia camioneta y nos buscó un lugar para quedarnos unos días para alquilar hasta que solucionábamos el problema. Y en ese momento yo me quedé reflexionando porque fue algo tan hermoso lo que nos pasó, tan humanizante, tan lleno de vida. Yo me sentí un rato con el Señor, que lo hizo porque sintió que había que hacerlo, su familia tenía esa educación, ¿no? Y entonces le dije, mire Señor, yo le quiero contar a usted que usted lo que hizo ha sido algo enorme. Usted lo que hizo fue un acto de justicia con una familia de personas con discapacidad. Porque nosotros vivimos un montón de situaciones totalmente diferentes que nadie conoce. Y usted realmente ayudó a que nosotros hayamos estado menos desesperados. Bueno, pero yo lo hice porque no. Quiero que usted lo sepa y después me ocupé de que el pueblo de Villa Pegüeña, a través de las autoridades, supieran que fulano de tal nombre y apellido hizo esa noble acción para que podamos nosotros despejarnos en eso, que ellos estaban felices porque cuando yo les dije lo que habían hecho, se los puse de nuevo en sus manos, no podían creer que era tan grande lo que hicieron. Es que a veces no estamos acostumbrados a estos gestos que ojalá fueran más cotidianos, ¿no? Pero bueno, Carmen, nosotros aquí desde RTN, como siempre, agradecerle por el tiempo, por esta charla y por supuesto será hasta cualquier momento. Bueno, sí, decirle a nuestra sociedad que vale la pena interactuar con las personas con discapacidad porque son verdaderos maestros para nuestras vidas. De ellos vamos a aprender mucho. Claro que sí. Carmen, muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Carmen Senger, presidenta del Foro Permanente en Defensa de las Personas con Discapacidad. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio, FM 104.9.